Perdón, Shiur de Kuzari número 40. Luego que explicó la grandeza de la Torah, el sabio se da cuenta que para poder cumplir de manera completa la Torah, es necesario también tener conocimiento de un montón de otras disciplinas y un montón de otras ramas de las ciencias. Y dice así, en el párrafo número 63 de la segunda parte, dice el rey: veo que en vuestra ley se comprende todo lo sutil y profundo de las ciencias, lo que no se advierte en otras ciencias. Se tiene que tener no solo un conocimiento en general de ciencias, sino un conocimiento sutil y profundo de las ciencias. Y ahora va a entrar el Rab en ejemplos cómo es indispensable para poder cumplir la halajá tener conocimientos de zoología, de botánica, de agricultura, de astronomía, de geometría, matemática. Y si no tenés esos conocimientos, no puedes cumplir la halajá como corresponde. ¿No puedes cumplir? La halajá como corresponde. Entonces le empieza explicando que los miembros del Sanedrín no se les oculta ninguna de las antiguas ciencias verdaderas, falsas u ocultas. O sea, incluso las ciencias falsas tienen que tener idea. ¿Para qué? Para poder combatirlas, para poder saber a qué se considera hechicería y a qué no. Conocían hasta los hechizos y las lenguas. Sabemos que para poder ser parte del Sanedrín, ¿qué tiene que tener? Conocimiento de 70 lenguas. ¿Por qué? Para poder escuchar a los testigos de su propia lengua y no tener necesidad de intérprete. ¿Cómo se podría hallar siempre 70 y viejos sabios si las ciencias no hubiesen extendido y no fuesen permanentes en la nación? O sea, ¿qué quiere decir? Que no alcanza con 70 personas que lo sepan y, bueno, que se lo enseñen a 1, 2, 3 más. Necesitamos que haya una base de personas que conocen las ciencias que constantemente puedan seguir transmitiéndolas, porque cada vez que necesitas un Sanedrín, una persona reemplazaria del Sanedrín, no es que a partir de ahora empezás a enseñarle todas las ciencias. Constantemente en el pueblo personas disponibles que a nivel Torah y a nivel sabiduría son capaces de entrar al Sanedrín. Hasta no fueron elegidas. Si hay una persona que fallece, Hasu Shalom, ¿sí? No pasa como en la Knesset de nuestro país, que de repente todo se disuelve y tiene que volver a haber elecciones. Ahí, Baruch Hashem, el que entraba para quedarse, a menos que falleciera, entonces se buscaba alguien que lo reemplazara. Y siempre había. No se acababan los sabios. Tienen que tener que ahora fabricar un sabio nuevo. Hay constantemente sabios que sean también conocedores de la Torah y también conocedores del resto de las ciencias. Solo así, al morir un viejo, se podía luego sustituirlo con otro como él en su lugar. Y como no había de ser esto así, sí todos necesitaban de las ciencias para la ley. En las ciencias naturales necesitaban de la agricultura para conocer las mixturas y para observar el precepto de los frutos de los primeros 3 años y del año séptimo. Es decir, tenemos el tema de Kilaim. ¿Cómo podés saber ahora, por ejemplo, si 2 semillas diferentes pertenecen a un mismo tipo y por lo tanto no son Kilaim entre ellas? ¿O son 2 especies diferentes a pesar de ser parecidas y sí son Kilaim entre ellas? O todo el tema de el séptimo año, el año de Shemitah. Tenés que saber, por ejemplo, a partir de qué momento del año las frutas se terminan en el campo, porque a partir de ahí no se pueden comer a más. Se llama el pioro. O el tema de Orlá. Tenés que tener un conocimiento muy grande a qué se considera árbol y a qué se considera planta. Tienes que tener definiciones muy concretas. Por ejemplo, ¿sabes que en la berenjena hay muy pocos tipos de plantas donde hay un poco de mahlokot? ¿Sí? Una de esas es la berenjena. ¿Sí? Como en árabe la llamaban abardillán, que es bastante parecido a berenjena. ¿Sí? Y discutían los sabios de la Edad Media si estaba permitido o no por orla. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema?
que la berenjena... Acordame lo que es orla, los 3 años que... Los 3 años que está prohibido y recién el cuarto habría que comerlo en Yerushalayim en la época del Beit HaMikdash, y si no, se puede traspasar la Kedushá del Pri a una moneda y se puede comer el año cuarto de manera común y corriente. El Radbaz, por ejemplo, Rabbi David Ben Zimra, que vivió más o menos en la época del Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, dice que vino a Eretz Israel y él pensaba que la berenjena estaba prohibida. Y vio que en Israel comían berenjena. Dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Que la berenjena saca todos los años ramas diferentes de abajo, pero es siempre la misma planta. Ahora, ¿cuál es el problema? El primer año el fruto es relativamente bueno, segundo empeora, tercero ya casi no tiene frutos, cuarto no hay más. Significa que si tenés que cuidar orla, significa que no se puede comer berenjena. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se lo corta de abajo del árbol para que vuelva a sacar. Entonces, si voy detrás de las raíces, y eso es lo que me define si es un árbol, si mantiene raíz de año a año, entonces tengo que decir que esto es un árbol. Si voy de acuerdo a las ramas, puedo decir que esto no es un árbol, es una planta. Vamos a hacer la discusión. Pero vemos que tenemos que tener conocimiento. Entonces se considera la berenjena un fruto. Se considera no un árbol, sino una planta. Por el hecho que la volvés a cortar, la volvés a cortar, la volvés a cortar. Okay. Con la banana tenemos algo parecido. Vuelven a salir de abajo otra nueva rama. ¿Sí? Pero mantiene la raíz. Lo que me define es la raíz o lo que me define es la rama. Por cuanto que decidimos que lo que define es la rama y no la raíz, se puede volver a comer banana y no esperar 3 años. Pues también la banana, después de 4 o 5 años, menos fruto. Si no, podríamos comer banana nada más con años. El tema de los 3 años es solamente para frutos de árboles, no plantas. En otra cosa que hay un poco de mahloket hasta hoy en día es la pasiflora. En la pasiflora los shkanzim mahmeim yoter, pero significa que también pueden comer poco tiempo, porque es una planta que no dura muchos años, y de acuerdo a los sefaradim pueden comerlo enseguida, no tienen problema de orla. Pasiflora, que es lo que hay té de pasiflora. Bueno, la pasiflora es un fruto verde, bueno, que después va cambiando un poquito al marrón, y cuando lo partís en dos por dentro, tiene un fruto que no tiene una textura homogénea todo entero, sino que hay que comerlo con cucharita, la pasiflora, porque está como deshecho adentro, es como si fuera un puré que tiene como granitos negros adentro, y es muy rica, es agridulce. Mira. Muy rico. Una vez que consiga una te voy a dar el perdón. Sí, no sé qué. Es la razón. Y todo, pero tengo que fijarme que tenga más de 3 años. Porque bueno, pues como. Entonces dice, tenemos que tener conocimiento de estas ramas. Necesitamos asimismo de ellas para el conocimiento de las plantas y sus especies, para que quedasen como fueron creadas y no se mezclasen una especie con otra. Esto es para saber si la cebada que se llama canderos, por ejemplo, era efectivamente de esta especie, o si el chifón de la especie del trigo y el teroftor de la especie de los coles. De esas ciencias provenía también su conocimiento de las fuerzas de las raíces, de su extensión por la tierra, de lo que queda en la tierra de uno a otro y de lo que no queda. Porque para saber si pueden llegar a absorber de un mismo punto 2 plantas que están alejadas, tal vez por abajo sí están cerca. Entonces sí se pueden considerar kilay, mezcla. ¿De cuánto se ha de dejar entre una especie y otra? De tiempo y lugar. Sin ellas no habría sido factible el conocimiento de las especies de los animales, en caso u otro, que tenían saber para qué, para saber cuál tiene veneno
y cuál no. Y para saber qué tipos de animales son cruzas y qué no. También está prohibido, por ejemplo, hacer trabajar un asno y un toro juntos, pero cualquier otra especie. Está también prohibido juntar a un caballo y una mula, ¿no es cierto? Pero hay tipos de toro, diferentes tipos de toro. ¿Se pueden mezclar o no? Por ejemplo, el bisonte con el toro, ¿se puede mezclar o no? Para eso tenés que tener un grado alto de conocimiento de zoología. El conocimiento que se poseían de las terefot es más sutil que todo lo que escribió Aristóteles sobre esta ciencia. ¿Qué son las terefot? Son diferentes tipos de defectos que puede tener un animal, que uno lo ve vivo, pero que este tipo de defecto se sabe que le va a causar la muerte. Hay un montón de detalles en la halajá. Entonces, en el momento que uno hace shejitá y descubre por dentro algo así, entonces se sabe que este animal, a pesar de que aparentemente por afuera no se veía nada, por dentro este animal corría peligro de vida y está prohibido, no se lo puede comer. Ver qué conocimiento de biología tenía que tener, conocer todos los órganos internos, tenía que tener una maestría en veterinaria. Y es de maravillarse el que tenían de las enfermedades que causaban la muerte de los animales. Para apartar de la comida del animal que tiene enfermedad mortal, lo poco que nos quedó de esta ciencia es tal que asombra. O sea, lo que nos quedó a nosotros en escrito en el Shulchan Aruch, en comparación que lo que ellos tenían es poco, y así todo lo que tenemos detallado en el Shulchan Aruch. Lo mismo su conocimiento de las máculas, o sea, de los defectos de los animales que hacían a estos inaptos para el sacrificio. Hay 123 diferentes tipos de defectos, hay que conocerlos, en las patas, en la cara, en los ojos, en las orejas, todo tipo de cosas que hacen que el animal sea no apto. Para sacrificios. Para sacrificio. No tiene que ver con kashrut. No tiene que ver con kashrut. Y las diferencias entre los flujos de varón y de hembra y los tiempos de menstruaciones. Ya, tenemos que tener bien claro para saber cuándo la mujer está nita y cuándo está zaba. Si la mujer tiene sangre en el ciclo común, se llama nida y tiene una ley. Y si la mujer tiene más de este tiempo o en otro tiempo que no sea este tiempo, el tiempo regular, eso se considera zaba, así de acuerdo a la Torah. Hoy en día, para no entrar en el safek, todas las mujeres se comportan como si fueran zaba y por lo tanto tienen que esperar 7 días limpios luego de que se haya terminado la sangre. Ninguna criatura de carne y sangre podría alcanzar tal suma de conocimientos sin particular auxilio o asistencia de Hashem. Es decir, no es que los sabios investigaron y llegaron a todos estos conocimientos. No queremos decir que tenían un super coeficiente intelectual y llegaron por sí mismos. No, estamos diciendo sencillamente lo recibieron. Esta es la grandeza de nuestros sabios. No solo que entendían y eran duchos en estas ciencias, sino que recibieron estas ciencias de Kayoku. ¿Por qué las recibieron? Porque son indispensables para el cumplimiento de la halajá. O sea, Hashem no entregó la ciencia y tecnología sobre la electricidad. ¿Por qué? Porque es irrelevante para cumplir la halajá. En el momento que Kayoku decidiera abrir las puertas de la sabiduría, se van a abrir. Y en nuestra generación, Baruch Hashem, Kayoku decidió abrirlas y podemos adquirir todos estos avances tecnológicos. Baruch Hashem que llegó a nuestra generación. ¿Por qué nuestros sabios eran tan sabios no lo desarrollaron antes? Porque estaban concentrados en otras cosas. ¿Sí? Para ellos la vida giraba alrededor de la Torah, alrededor de la halajá. No necesito un auto para poder cumplir la halajá. Y por lo tanto no tengo nada que me impulse y que me empuje a crear un auto. ¿Sí? Es decir, podemos decir que hoy en día realmente nos facilita y nos trae comodidades. Buenísimo, lo usamos, Baruch Hashem. Pero no tenemos que supeditar nuestro cumplimiento a la halajá y a la Torah a todas estas comodidades. Por tanto, Baruch Hashem que las tenemos, agradecemos a cada uno.
prueba la vastedad de sus conocimientos astronómicos, el Ibur, que es el cómputo de los años, armonizando los años lunares con los años solares para celebrar las fiestas en su verdadero tiempo, como ordena la ley. La excelencia de la composición del Ibur es notoria y lo que se constituye por él a esta nación débil respecto a la materia, fortísima respecto a la forma del contenido espiritual, ya que si bien no es sentida entre las demás naciones, o sea, no nos tienen tan en cuenta, porque somos poquitos, pobres, y en esa época todavía estaban en cautiverio, la unen las reliquias de la ley divina, por la cual sus integrantes son unidos y conjuntos en uno. Y entre lo admirable que tiene precisamente el Ibur, según el fundamento recibido por la tradición de la casa de David, de la revolución de la luna, que no se mudó en tantos millares y cientos de años. Sufrieron variación en cambio los cálculos de los griegos y otros pueblos que necesitaron de enmienda y acrecentamiento después de 100 años. Pero el Ibur permaneció inconmovible porque se basa en la profecía. Perdón, ¿qué es el Ibur? No, vamos a explicar. Los musulmanes basan su calendario solo en el calendario de la luna. ¿Qué desventaja tiene esto? Que se van corriendo las estaciones y que su fiesta, el Ramadán, a veces cae en otoño, a veces en primavera, en invierno, a veces en verano. Ese es el problema de ellos. El calendario gregoriano de los cristianos, ¿en qué se basa? Solo en el sol. ¿Qué desventaja tiene esto? Que no hay relación entre los días del mes y lo que pasa en el mes, porque si bien a nivel astronómico cada año es una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, pero cada mes, ¿qué significa a nivel astronómico? En el calendario solar, cada mes no significa nada. ¿Por qué hay meses de 30, meses de 30 y no? Porque da bien la cuenta más o menos para hacer un año de 365 días. Pero a nivel astronómico, enero no significa nada, febrero no significa nada. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? La combinación. ¿Por qué tenemos que hacer esta combinación? Porque Kadosh Baruj Hu nos ordenó que Pesach tiene que ser en la primavera. Eso es muy profundo. ¿Por qué? Es el nacimiento del pueblo judío que se renueva año a año. Está conectado con el nacimiento de la naturaleza, que nace todos los años en la estación de la primavera. Por lo tanto, no queremos alejar estos dos fenómenos. Nuestro nacimiento histórico y el nacimiento de la naturaleza tienen que estar conectados. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si hacemos solo de acuerdo a la luna, las estaciones se nos escapan. Si hacemos solo de acuerdo al sol, los meses no tienen sentido y nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la combinación. ¿Cuál es esta combinación? Contamos realmente los meses de acuerdo a la luna y eso nos facilita algo increíble. Que un nene puede saber en el momento que sale de la noche y mira al cielo, ¿en qué fecha está? Hoy en día, por cuanto que nos acostumbramos a que en el reloj o en el celular ya tenemos la fecha, más que el principio, la mitad y el final del mes no tenemos idea. Pero la persona está acostumbrada durante años a mirar la luna, puede saber, cuarto menguante, en la mitad de la luna, sabe qué fecha es, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe cuánto le falta a la luna, ya sabe cuántos días pasaron. A combinarlo con el sol, hacemos que las estaciones también se mantengan de acuerdo a los meses. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que la diferencia entre el sol y la luna son de 11 días aproximadamente, porque el año lunar es de 354 y el año solar es de 365. Entonces agarramos esos 11 días, los vamos acumulando y cada tantos años vamos agregando un año que tiene un mes más, que es el mes de Adar. El mes de Adar. Perfecto. ¿El mes de Adar no es cada 4 años? ¿Cada 3? Es 7 años dentro de 19. 7 dentro de 19. Y están ya definidos qué años son. Y cada 19 años empieza de nuevo
otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Esto es el Ibú, este es el saber exactamente cuándo. Ahora, esos son los cálculos en generales. Pero, por ejemplo, ¿cuánto dura el año solar? 365 años. Con ¿Con una fracción? sí, No sé. con un cuarto. Es por eso que el calendario gregoriano agrega cada 4 años Bisiesto. Un día más. un día más en febrero, el 29 de febrero. Muy bien. Pero esto tampoco es exacto. ¿Por qué? Porque en realidad estos 0,25, que es un cuarto, no son exactamente 0,25. Es 0,24 fracción. Eso hace que haya diferencias. Después, cuando se agregó el bisiesto, empezaron a acomodar un poco más. Al principio ellos no sabían eso. O sea, al principio hacían 365, 65, 65, 65, 65. Recién después se dieron cuenta, decidieron agregar el año bisiesto para no ser libre. ¿Pero qué significa? Que cada 100 años, ¿sí?, había una stia, una desviación de 10 días. O sea, cosas terribles. Entonces hubo una vez que un papa decidió adelantarse en el calendario 10 días para adelante para poder, para poder cerrar, porque si no, no les daban tampoco en las estaciones, ya habían perdido 10 días, es algo importante. ¿Sí? Entonces, así cerró la desviación que tuvieron en cientos de años y agregaron el día. y ya empezaron a agregar. Ahora, por ejemplo, la iglesia rusa no aceptó ese cambio. Y de acuerdo a su cómputo, las fiestas a ellos les caen 10 días antes de las fiestas de todo el resto de los cristianos. ¿Sí? Y ellos festejan siempre 10 días antes. Por ejemplo, escuché que la revolución que llamaron la Revolución de Octubre en Rusia, en realidad cayó en noviembre. ¿Está bien? Porque todos ya estaban esos 10 días adelantados. Para ellos todavía era octubre y para el resto del mundo ya era noviembre. La revolución comunista. La revolución comunista. Y o sea que fue en noviembre en realidad. Sí. Y en el calendario hebreo todo eso se ha contemplado. Porque se sabe exactamente cuánto es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol y exactamente cuánto es la vuelta de la Luna alrededor de la Tierra. Hasta fracciones de horas se sabe, o sea, hasta minutos se sabe. Son 29 días y medio, y si fuera así, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuántos días tiene cada mes lunar? 28. 29 y medio. Pero no puede ser que Tishrei tenga 29 días y medio y Heshvan 29 días y medio. ¿Pero cómo lo podría resolver? Un mes 29, un mes 30, un mes 29, un mes 30. Agarro ese medio mes, lo tiro para adelante, lo tiro para atrás, lo tiro para adelante, lo tiro para atrás y termina el problema. Pero los sabios tenían por tradición que no era nada más que 29 días y medio, sino tenían 29 días, 12 horas y una fracción más. 793 sobre 1080. Cada hora, en vez de estar dividida en 60 minutos, en el calendario nuestro, la dividieron en 1080 para poder hacer más cálculos, que sea más fácil para calcular. Entonces son las 29 días, 12 horas y 793 partecitas de 1080 de hora. ¿Está bien? Entonces, esa fracción chiquitita también se acumula con el correr de los meses y con el correr de los años. Tenés algunos minutos cada mes y tenés ya más en cada año. Con los años son horas y con los cientos de años son días. Exactamente, entonces eso se va también corrigiendo en el calendario lunar. Está todo exactamente para que no haya desviaciones. Es increíble. Esto no es por la gran sabiduría que tienen nuestros sabios. Lo recibieron. Estas son las cosas que demuestran que la Torah es Emet. Porque ¿con qué instrumentos medían hace 3000 años cuánto dura la vuelta de la luna alrededor de la Tierra? ¿Con qué? Obviamente no tenían instrumentos, tenían predicción de alguien que creó y conoce exactamente los detalles de cada astro.
Impresionante. Impresionante. Otra cosa. Dice en la Gemara, en Brajot Lamed Bet, Amud Bet. Dice que Knesset de Israel, el pueblo de Israel se quejó a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué nos abandonás? ¿Por qué nos dejás? En el exilio. ¿En el exilio o en el éxodo? En el exilio. Y le contesta a Kadosh Baruj Hu, Hasbe Shalom, ¿cómo te voy a abandonar? Sí. Todo lo que cree, lo cree para vos. Y fíjate cómo dice. Lo dice con un detalle, una exactitud impresionante. Dice, cree 12 mazalot. O sea, cree 12 signos. Esos 12 signos son agrupaciones de estrella. Cada uno de los 12 tiene 30 Jail, que son agrupaciones de estrella. Cada Jail tiene 30 legión. Cada legión tiene 30 ratón. Cada ratón tiene 30 cartón. Cada cartón tiene 30 gistra. Y cada gistra tiene 365.000 ribo, que ribo son 10.000 estrellas. ¿Hiciste la cuenta? Bueno, te digo cuál es la cuenta, que la hice. Son 1,064 por 10 a la 18 estrellas. ¿Lo qué? La cantidad de estrellas que dice la cámara que hay en el universo. Bueno, es 1,064 y 18 ceros atrás. 1,064 ¿sí? Por 10 por 10 por 10 por 10 a la 18. O sea, por 10 a 18. Sí. ¿Ese es el número? Ese es el número. ¿Eso dice la Gemara? Eso dice la cámara. ¿Y cómo sabes que dice eso? Porque hice la cuenta. Ah, Agarré y multipliqué 12 por 30 por 30 por 30 por 30 por 30 por 10.000. Claro. ¿Está bien? Ahora, ya esto se lo sacaron en el libro del Mapaje, en varios libros. Dice, ¿qué dice la NASA? ¿Qué dice la NASA hoy en día? ¿Qué dice la NASA hoy en día? ¿Qué cantidad de estrellas hay? Vamos a decir, porque en esta época, una persona que lo viera y lo compara con lo que decía Aristóteles, se mataba de la risa. ¿Sí? De acuerdo a Aristóteles, había una cantidad muy limitada de estrellas, ¿sí? Había varias esferas, las estrellas estaban pegadas en las esferas. Y Zeo, las estrellas eran muy limitadas, era lo que se veía. Era lo que se veía. Acá nos hablan de 1064.000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 . ¿La NASA dice lo mismo? ¿Qué dice la NASA? La NASA dice que el número es 1 por 10 a la 21. ¿Y qué dice la Gemara? 1 por 10 a la 18. Estamos cerquita. No te puedo creer. A veces está calculado de manera aproximada, de acuerdo a concentración de estrellas, porque ¿cómo pueden saber? Ni siquiera en nuestra galaxia tienen el número exacto de estrellas. Claro. ¿Qué podés saber de otras galaxias? ¿Sí? Tenés que ser súper estimativo. Sí, súper estimativo. La NASA está hablando de todas las galaxias. De todas las galaxias, de todas las estrellas Las que se conocen. que existen en el cosmos. No, de todas las que aproximadamente tienen que haber. ¿Qué te crees? ¿Conocen todas? Claro. Es un cálculo estimativo de cuántas deben haber en todo el universo. ¿Cuántas galaxias? ¿Cuántas galaxias? En cada galaxia que hay millares de estrellas, millares de galaxias, millares de estrellas, se llega a eso. Llega a ese número. ¿Lo viste eso escrito Sí, lo vi escrito. en internet? Lo vi en internet, lo vi en el libro de El Mahapaj, de Rav Samir Cohen, que lo cita de las fuentes de la NASA. La fuente de la NASA. Impresionante. Y esto ya lo sabían en la Gemara hace 1500 años. Hay que traducir ese libro de Mahapaj, hay que traducirlo al español. ¿No? ¿Con qué telescopio lo vieron? ¿Cómo lo calcularon? No, obviamente esto está recibido por tradición. ¿Cómo sabemos que es tradición? Por ejemplo, dice el sabio dijo acá que lo conocían desde los tiempos de la casa de David. ¿Sí? ¿De dónde sacó David? ¿Qué sé yo? Hay una Mishnah que Rabban Gamliel habla de cuánto es el tiempo de la luna en la Sejet Rosh Hashanah, Kaf Hei,
Y dice, Mekublani mi beit aviaba. Recibí de la casa de el papá de mi papá. O sea, no está refiriendo necesariamente a su abuelo, sino a su ascendencia. ¿Y él de dónde viene? Rabban Gamliel era de los presidentes, de los Nesiim, que vienen de dónde? De David Amelech. ¿Sí? O sea, era algo que se pasaba por tradición por todos los presidentes que venían de Yehudá, desde Rabban Gamliel a David Amelech. ¿Sabes cuántas generaciones hay que ir para atrás? Y seguían recibiéndolo por tradición exactamente. ¿Qué? Shein Hidush Levana Pajot Me, 29 días de 12 horas. ¿Qué? Y, como dijimos, Tash Tzal Halakim, 793 Halakim. Dice que la Gemara en Orayot cuentan que una vez estaban Rabban Gamliel, que también era, como vemos, un experto en astronomía, y Rabbi Yoshua en una sfina, en un barco. Rabban Gamliel trajo comida y se le acabó. Y Rabbi Yoshua trajo comida y le sobró, le servía, le sobraba y le sobraba. Y Rabban Gamliel dijo, ¿te molesta compartir un poquito conmigo? No, por favor, no hay problema. Así, por supuesto. Dice, ¿cómo sabías que nos íbamos a tardar tanto? ¿Qué información tenías que yo no tenía? Dice, hay una estrella que sale cada 70 años y a veces hace confundir a los marineros. Y yo pensé que era probable que surgiera en esta época. Por lo tanto, pues, tenía miedo de que se confundieran al tener en cuenta esta estrella. Dije, traigo un poco más de comida. Decían, ¿de qué estrella estaba hablando? Yo? ¿No? El cometa Halley. El cometa Halley está ya calculado. ¿Por qué se llama Halley? Porque lo descubrió un astrónomo inglés de nombre Halley, que lo descubrió ¿cuánto? 1600 años después de este cuentito de la Gemara. ¿Sí? Lo tenemos que llamar en realidad cometa Rabbi Yoshua. Pero descubrió bastante antes que Halley. Pasa cada 70 años. Cada 75 más o menos. Está en la Gemara también. Está en la Gemara, no sé qué te lo digo. En el Ibur permaneció inconmovible, porque se basa en la profecía. Y si entrara alguna duda en una parte, en el principio hubiera causado el día de hoy muy grande corrupción de la distancia que se halla entre la luna nueva y su aparición. Del mismo modo poseen sin duda el conocimiento de la revolución del Sol, o sea, cuánto tarda el ciclo del Sol, es decir, la Tierra a girar alrededor del Sol. Y de los demás planetas, igual excelencia, usaba la ciencia de la música. Que viene, vamos a hablar de otras ciencias que conocían, que son ciencias más exactas, pero que también en el judaísmo dan mucha importancia, como